una oración. Y quiero leerles en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Primero allí en Romanos 1 y luego en el capítulo 2 leeremos también otro versículo. En Romanos capítulo 1 quiero leerles el versículo 20. Versículo 20. O vamos a leer del 18 al 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y el capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Amén. Alabado sea Jesucristo. Señor y Dios, te alaba mi alma, te adoro. Te doy la gloria a ti, al único y verdadero Padre, al único y verdadero Dios. En este momento presento este devocional de estudio de la palabra, donde vamos a enseñar, Señor amado, un tema que es de bastante importancia para nosotros los cristianos y para los que no son también. Te pido que usted use mi vida, mis labios, usa mi mente. Toma el control, Dios mío, de este lugar donde me encuentro, como también permite que la palabra llegue a quienes la necesitan, Dios mío, y sean edificados, sean restaurados, sean tocados por ella. En el nombre de Jesús, soy un vaso en tus manos, Señor. Úsame conforme a tu gracia. Soy tu siervo, soy tu instrumento. Que cada uno de los que estén allí conectados reciban la palabra para edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Le he titulado a este tema la inexcusabilidad del hombre. Y quiero empezar dando una definición. ¿Qué significa el término excusa? La palabra excusa está definida como la razón o el argumento que se da para justificar una cosa. Voy a repetir esta primera parte. Es un argumento o es una razón que se da para justificar una cosa, en especial una falla o un error, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Entonces, definido este concepto, vemos que la excusa es la forma como las personas o los seres humanos presentamos nuestras justificaciones. Queremos evadir responsabilidades. Queremos, valga la redundancia, justificar fallas, errores, equivocaciones que hayamos cometido. Y he tomado estos versículos acá en Romanos para hablar precisamente sobre la inexcusabilidad del hombre. Porque desde el principio de la creación, nosotros los seres humanos hemos aprendido a justificarnos, a dar excusas para cubrir o evadir, mejor dicho, nuestras responsabilidades, nuestros errores. El primer ejemplo que encontramos nosotros en la Biblia, y pudiéramos decir que fue el primer caso de alguien que presentó excusas, fue precisamente nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los que han leído la Biblia saben lo que pasó en el capítulo 3 cuando el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén. Y Dios le dio una orden muy específica, muy clara. No era una orden ambigua que se prestaba a confusión. Estaba clarita. Dios habló bien en el idioma que ellos entendían. De todos los árboles que hay en el huerto del Edén, del fruto de ellos pueden comer, menos de uno. Y les señaló cuál era el árbol del cual no podían comer. Sin embargo, la serpiente, la cual la Escritura la describe como astuta, más que todos los animales de aquel entonces, dice que habló con la mujer y la engañó, la manipuló, le hizo ver que Dios era mentiroso, por cuanto Dios les había dicho una cosa pero que no era cierto, que lo que ella decía sí era la verdad, que podían comer
y que al momento de comer serían semejantes a Dios. Entonces allí vemos como Satanás les mete la mentira, los engaña, los manipula, y ellos, en especial la mujer, que fue la que tomó la iniciativa, comió del fruto, luego se lo dio al hombre, y el hombre, por supuesto, siendo manipulado, influenciado por la mujer, también cometió el error, cometieron el primer pecado, que fue la desobediencia. Entonces, cuando Dios les aparece o Dios les habla, ellos entendiendo que Dios les estaba hablando y que se sentían desnudos, se escondieron. Y fue que entonces Dios les reclamó: ¿cómo saben ustedes que están desnudos? Y es allí cuando le dan las explicaciones al Señor, que habían comido del fruto o del árbol que les había prohibido el Señor. Pero allí vemos entonces que comienzan las excusas, porque el primero en excusarse fue el hombre evadiendo su propia responsabilidad en el error que había cometido. Dice: la mujer que me diste es la culpable. Ella fue la que me manipuló, la que me influenció para yo cometer este grave error. La mujer, viéndose también acusada, señalada, dice: no, yo no fui la responsable. El responsable de esto es la serpiente. Ella me engañó para que yo cometiera este grave error. Entonces vemos allí cómo uno le transfirió la responsabilidad al otro y la otra a la serpiente. Esto se llama excusa, o dar excusa, o presentar excusa para evadir responsabilidades. Ellos pretendían decir: no somos los culpables, somos inocentes, no merecemos castigo, no merecemos juicio, porque lo que hicimos lo hicimos por otros que nos obligaron. Entonces vemos allí que de nada valió, por supuesto, porque Dios, que lo sabe todo, para Él no hay excusa que valga, porque a Él nadie lo puede engañar. Entonces vemos allí como ejemplo el primer caso de alguien en la humanidad dando excusa, evadiendo responsabilidad. Otro caso que quise traer a ejemplo es el de Aarón, y ese se encuentra en Éxodo. Quiero leerlo. Éxodo capítulo 32. Aquí hay una narrativa en la que se presentó una situación. Capítulo 32, versos del 12 al 13. Dice: a Cristo sea la gloria. 22. Génesis 32, verso 22. Dice: y respondió a Aarón. A Moisés: ¿qué te ha hecho este pueblo? Perdón, verso 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Ahí encontramos entonces otro caso en el que un hombre, en este caso Aarón, sacerdote, ayudante, mano derecha de Moisés, utiliza una excusa, además de una excusa tonta, una excusa injustificable. Cuando Moisés bajó del monte, porque Moisés estuvo allá en el monte Oré, en el monte, del pacto, en el monte donde recibió, en el monte Sinaí. Allí vemos que el pueblo, viendo que pasaron muchos días, comenzaron a preocuparse y llegaron a pensar que Moisés había muerto. Y ellos entonces reunieron a Aarón y le exigieron a Aarón que les hiciera un ídolo, una imagen, un becerro de oro, para que ese becerro de oro fuera la representación de Dios entre ellos. Porque el Dios que Moisés les hablaba, que les había enseñado, era un Dios invisible, no se veía. Porque el Dios que nosotros creemos, que es el mismo Dios que enseñó a Moisés, es espíritu, está en todos lados, no necesita imagen o no necesita semejanza de imagen. Entonces vemos que ellos le dicen a Aarón: haznos un ídolo, haznos una imagen, créate un becerro. Y vemos que Aarón, bueno, lo hace, por supuesto. No sabemos si lo hizo voluntariamente o lo hizo bajo presión, pero lo que sea lo hizo. Y cuando Moisés bajó
y lo encaró, lo confrontó, en vez de aceptar su error, de reconocer que lo hizo porque fue presionado, porque en verdad lo hizo voluntariamente, como quiera que sea, lo que hizo fue evadir responsabilidad, eh, desplazando lo que era su responsabilidad al pueblo, diciendo, no, el pueblo me obligó, o el pueblo, tú sabes cómo es, que es un pueblo inclinado al mal. Ellos fueron los que me obligaron, o ellos fueron los que me incitaron, yo soy inocente. Entonces allí vemos otro caso donde alguien está dando excusas por sus errores, no asumiendo responsabilidades. Amados hermanos, nosotros frente a Dios jamás y nunca podemos o podremos darle excusas. Seremos siempre responsables por nuestras acciones. Más allá de que podamos decir, no, ¿por qué lo hice? Porque me lo ordenaron. Dios no admite excusas. Por eso el tema que le titulé el título, la inexcusabilidad del hombre. Y precisamente tomé Romanos para dar esta corta reflexión. Porque aquí el apóstol Pablo habla acerca de la culpabilidad del hombre. Hace referencia de que el hombre es culpable, más allá de cualquier excusa que presente, más allá de cualquier atenuante que quiera presentar, hay una culpabilidad que es irrefutable. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiero señalar lo siguiente. En los sistemas jurídicos, o mejor dicho, en el derecho universal, hay un principio. Este principio dice que la ignorantia juris no excuse. Esto es en latín, que quiere decir la ignorancia de la ley o la ignorancia del derecho no lo exime del cumplimiento de la ley. Es decir, que las personas que cometiendo una violación de la ley pretendan ser eximidas del castigo de esa violación, alegando que no conocía dicha ley, no es excusa. Esto aplica, como ya lo dije, en el sistema jurídico universal. Nadie se puede justificar de un delito, de un crimen, alegando de que desconocía que lo mismo o que el tal era delito. Bueno, lo mismo está en la Biblia. Este principio, en mi opinión, no parte del derecho romano, como quieren hacerlo ver. En mi opinión, parte del derecho de la Biblia. De la Biblia, porque la Biblia es antes que el derecho romano, antes que cualquier otro código penal que exista en el mundo, ya estaba la Biblia. Entonces, la Biblia también tiene un principio, y es que el hombre será responsable por sus acciones, a pesar de que éste alegue que desconocía que lo que estaba haciendo era malo, porque no habrá excusa ante Dios. Y quiero leer la cita, quiero dirigirme al Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 5, versos número 17. Aquí encontramos un versículo que da base a lo que estoy diciendo. Aunque está en el Antiguo Testamento, su principio, su sustento está vigente. Y está vigente porque lo ratifica el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y ya lo vamos a ver, capítulo 5, verso 17, donde dice de la siguiente manera. Finalmente, escuchen esto, amados hermanos, los que están en conexión o los que puedan conectarse luego. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben de hacer, aún sin saberlo, si comete una falla o un error sin saber que el mismo es falla o error, sin tener conocimiento, dice que igual será culpable y llevará su pecado. En otras palabras, esto quiere decir que si alguien peca sin saberlo, igual será castigado y pagará las consecuencias del pecado. O mejor, o rectifico, igual será culpable y pagará las consecuencias del pecado. Ahí no puede haber ese principio
o esa alegación que yo soy inocente por cuanto yo desconocía la ley o tenía desconocimiento de la ley. No, amado hermano, no, amado amigo que me puedas ver, no habrá excusa frente a Dios. Ante Dios, todos los seres humanos seremos llamados a juicio. Y Dios nos pedirá, mejor dicho, cuenta por todo lo que hayamos hecho. A Él sea la gloria para siempre. Bendito sea el Señor. Acá en Romanos, donde leí, el apóstol Pablo, en el verso 19, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, y menciona su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que se ven, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre pudiera alegar el desconocimiento de Dios, pudiera buscar justificarse por sus malas acciones, por sus malas obras, el desconocimiento de la existencia de Dios, el desconocimiento de las demandas de Dios, el desconocimiento de los mandamientos de Dios. Pero, amados hermanos, resulta que por mucho que el hombre pudiera alegar que desconoce a Dios, porque pudiera ser que nunca alguien le haya predicado, pudiera ser que nunca haya leído la Biblia, ni haya escuchado a alguien predicar de la Biblia, no por eso significa que él pueda justificarse. Porque ahí bien lo dice el apóstol Pablo, que lo invisible de Dios, lo que no se ve porque Dios es espíritu, lo que no se puede palpar, lo que no se puede apreciar con los ojos humanos, con las manos, con los sentidos, de todas maneras Dios se hace manifiesto, Dios se deja ver, Dios se deja evidenciar, porque lo que está oculto de Dios o lo invisible de Dios se hace claramente visible, se puede palpar por medio de las cosas que fueron creadas. Su eterno poder y su divinidad se hace visible, se hace patente para toda la humanidad, razas, culturas, sin importar si estamos hablando de civilizaciones muy modernas, muy avanzadas, o civilizaciones muy atrasadas, muy antiguas. No importa si estamos hablando de civilizaciones europeas, civilizaciones occidentales, o civilizaciones muy lejanas por allá en el África. No importa. Quiero dejar claro, no habrá excusa. Todas, en general, la humanidad en general, tiene conocimiento de Dios, tiene evidencia de Dios, porque la Escritura ahí lo dice, Pablo lo deja claro, que las cosas invisibles de Dios se dan a conocer mediante la creación, mediante las obras que Él ha hecho, de modo, y lo deja claro, lo repito, que no hay excusa para alegar el desconocimiento de Dios. A Cristo sea la gloria. Dios se refleja, Dios se evidencia en la naturaleza. Dios se evidencia, Dios se refleja en las cosas que Él creó. Bendito sea Jesucristo. Dios, hermano, universalmente podemos tener evidencia de que Él existe. De manera que por más allá de que nosotros no hayamos tenido o recibido una predicación, un tratado, no nos hayan dado una Biblia para leerla, el hombre no podrá atribuirse excusa diciendo, nunca me predicaron, porque, hermanos míos, Dios mismo predica a través de la naturaleza. A Jesucristo sea la gloria. Pero es que hay otra cosa también que quiero dejar como referencia. Y es que hay personas que alegan no creer en Dios, o alegan desconocer a Dios, ¿sí? O que no han recibido de parte de Dios una instrucción. Sí, hermanos, los hay, pero va uno a sus hogares y tienen una imagen puesta en la sala o en la habitación, una imagen de un ídolo. Pueden no tener una imagen de un ídolo, pero pueden tener un altar
de espiritismo, de hechicería, de brujería. Es decir, no creen en Dios, pero sí creen en el diablo. No creen en el poder de Dios, pero sí creen en las manifestaciones del diablo. Entonces, para ellos menos habrá excusa. Porque ¿qué pueden alegar ellos como excusa? Si tienen fe en ídolos, tienen fe en demonios y en el mismo diablo, pero no tienen fe en Dios. Mucho menos para ellos habrá excusa. Bien, la palabra del Señor dice que todos los seres humanos un día serán presentados delante de Dios en lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Habrá un juicio, habrá un juicio. Quiero leer acá algunas citas en las que se refiere a ese juicio, porque el juicio de Dios será implacable para los pecadores. Por ejemplo, acá en Romanos capítulo 2, en los versos del 5 al 12, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras o acumulas para ti mismo ira para el día de la ira. Va a haber un día especial para Dios derramar su ira sobre ti. Para derramarla sobre ti, pecador, no sobre ti que eres cristiano, justo, justificado por la sangre de Cristo. Dice entonces ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque Dios juzgará con justicia, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No habrá excusa. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Es decir, que no habrá excusa para nadie. Ni el judío se va a salvar de excusa o no se va a salvar con excusa, ni el griego, que es el gentil, ni el colombiano, ni el venezolano, ni el argentino, ni el americano. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. A él sea la gloria. Entonces vemos allí cómo la palabra de Dios deja claro: va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 11 en adelante, lo puede leer en su casa. Allí habrá un juicio donde las escrituras dicen que serán abiertos todos los libros y el gran juez, que será Jesucristo, juzgará a todos. El mar entregará a sus muertos, el Hades los entregará también. Todos, no habrá nadie que se escape de ese juicio, desde Caín hasta el último muerto o el último que quede vivo, porque allí todos serán presentados delante de Dios y serán juzgados según lo que esté escrito en esos libros que se abrirán. Y bueno, no sabemos qué estará allí escrito, no sabemos, pero sí sabemos que por lo que allí dice, Dios o Jesucristo juzgará a los que estén allí frente a él. No estará allí la iglesia. ¿Por qué la iglesia no estará allí? Porque la iglesia habrá sido declarada inocente. Inocente no por sus propias obras. Yo seré inocente no porque yo me haya portado bien, porque el que alguien se porte bien tampoco es garantía de salvación. Las personas serán salvas no por las obras buenas que puedan hacer durante toda su vida, sino por el hecho de aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida, y Jesucristo como abogado, como redentor, nos justifica. Seremos declarados inocentes porque Cristo ya habrá pagado, o mejor dicho, ya Cristo pagó por nuestro pecado. Somos justificados por Jesucristo.
Pero el que no reconoció a Jesucristo, sí tiene que dar cuenta. Tiene que dar cuenta. Igual que todo aquel que estando en Cristo ahora se aparta de Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida y tiene que dar cuenta de todo lo que recibió durante el tiempo que estuvo en la tierra. Todos en lo absoluto estarán allí frente a Jesucristo, el gran juez. Y nadie podrá decir, yo estoy aquí porque me descarrié, porque porque en la iglesia me trataron mal. Estoy dando algunos ejemplos. Porque el pastor me trató mal. Porque la esposa del pastor me habló como a mí no me gustó. Porque los jóvenes no me daban la mano, no me saludaban, porque me ignoraban. Eso no será excusa, jamás y nunca. Nadie podrá decir, yo estoy aquí porque nadie me evangelizó, nadie me invitó a la iglesia, nadie me dio un tratado. Eso no será excusa. Yo estoy aquí porque yo vivía en un lugar donde no llegaba señal de internet, no llegaba señal de radio ni de televisión. Yo estoy aquí porque nadie a donde yo vivía iba a evangelizar y a hacer campaña. Allá nunca se evangelizó. Eso tampoco será excusa. ¿Por qué no será excusa? Bueno, porque aquí lo dice. Alabado sea Jesucristo. El verso 12 ya lo dice. Porque todos los que sin ley, es decir, sin el conocimiento de la ley o sin el conocimiento de la palabra de Dios, hayan pecado, igual serán castigados, igual serán juzgados. ¿Por qué? Porque no habrá excusa diciendo no conocía la ley. Porque aunque no tengas conocimiento de la ley, ya te lo dije, hay una evidencia que es natural. La evidencia de que Dios existe lo demuestra la naturaleza. Pero además de eso, el verso 15, que es el versículo más importante, más puntual del mensaje, nos dice que Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. El hombre, aunque no sepa leer, aunque no tenga la Biblia, nunca la haya tenido en sus manos y nadie le haya predicado, y aunque viva por allá como un ermitaño, en lo más remoto, en lo más profundo de una selva, siempre tendrá que dar cuenta a Dios por sus malas acciones. Porque aunque no haya tenido conocimiento de la ley, la Biblia dice que Dios en el corazón del hombre, Dios en nuestra conciencia estableció su ley. Por genética, por ADN, por diseño divino, el hombre nace con el entendimiento, con la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. A Dios la gloria. Ahí lo dice. Porque la ley que Dios hizo, la escribió en los corazones y la conciencia da testimonio. La conciencia dice a todo ser humano, la conciencia le dice cuando hace lo que no es agradable. Así es. No es necesario, lo voy a repetir para que se quede claro. No es necesario el conocimiento de la Biblia para saber lo que es pecado. No es necesario el conocimiento de los mandamientos escritos en la Biblia para saber lo que es pecado. Porque aunque no tengas esa información a la mano físicamente, de manera sobrenatural o por diseño divino o por genética celestial, en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano, Dios injertó esa conciencia, ese conocimiento. Es como cuando un programador de software le inserta a una computadora un programa y lo programa, valga la redundancia, para actuar de cierta forma. Bueno, Dios de manera divina, con su diseño sobrenatural, hizo que el hombre, cuando nos creó, naciera con esa conciencia. Un niño inocente, un niño que no sabe ni siquiera hablar, pero sí tiene conciencia cuando hace algo malo. Cuando un niño hace algo malo y se le llama la atención, ellos se esconden. Yo los he visto, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos.
Me acuerdo mis sobrinos tremendos hacer sus maldades, sus travesuras, mejor dicho, para no decir maldades, eso no es maldad, son travesuras, son niños. Pero ellos cuando por lo menos dejan caer un plato, o cuando ellos rompen algo, ellos se asustan y se esconden. Eso que lo hace, que les hace actuar así. Ya por naturaleza tienen la conciencia, tienen esa información de que lo malo trae castigo. Entonces, amados hermanos y amigos, no habrá excusa. Hay una inexcusabilidad en el hombre para con Dios. Nadie podrá alegar el desconocimiento de la ley, de la palabra, de la doctrina, para decir yo lo que hice, lo hice, porque nadie me lo explicó, nadie me lo enseñó. No hay excusa. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Nos corresponde vivir, primero reconociendo a Cristo como nuestro abogado, porque Él será el único que podrá presentar excusas por nosotros, no nosotros, no nosotros mismos. Solo Jesucristo podrá presentar excusas por ti, amado hermano, amado amigo. Porque cuando el Señor nos vaya a juzgar, porque todos seremos juzgados, Jesucristo presentará sus alegatos como abogado que es nuestro, diciendo, yo ya pagué el precio por él, por su pecado, por todas sus transgresiones, ya yo pagué un precio. Así que Cristo será nuestra justificación. Él es nuestra justificación. Por eso Romanos también dice, la palabra del Señor también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo los que somos cristianos, solo los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tendremos excusas delante del Padre. Y nuestra excusa será, Jesucristo pagó mi precio, mi pecado, pagó lo que yo hice. Así que estoy libre, soy inocente. A Él sea la gloria y la alabanza. Los demás tendrán que dar cuenta por todas las cosas que han hecho y no habrá manera alguna de la cual se puedan evadir eludir responsabilidad. Todos serán lanzados al lago de fuego y azufre, dice la Escritura, por todas sus maldades. Hermano y amigo que me estás viendo, el momento para resolver o corregir eso es ahora. Si quieres quedar libre o ser justificado o tener excusas ese día, excusas válidas, te lo repito, solo lo puedes hacer a través de Jesucristo. A Él sea la gloria. Señor y Padre.